El libro de Marcos. Ese es el título de la lección para este nuevo trimestre. Comenzaremos el estudio de la lección número 1 para esta nueva semana, el comienzo del Evangelio. Es el título para la lección de esta semana, sábado 29 de junio. Te invito a leer para el estudio de esta semana el libro de Hechos, capítulo 13, versículos del 1 al 5. Hechos 15, 36 al 39. Marcos, capítulo 1, versículos del 1 al 15. Isaías, capítulo 40, versículo 3. Y Daniel, capítulo 9, versículo 24 al 27. Texto para memorizar. Marcos 1, 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Decía: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean al evangelio. Surge la pregunta: ¿quién escribió el evangelio de Marcos y por qué fue escrito? Ninguno de los evangelios registra el nombre de su autor. El que más se acerca a ello es el de Juan, que hace referencia al discípulo amado, según Juan 21, 20 y 24. Sin embargo, desde la antigüedad, cada evangelio fue asociado con un apóstol, Mateo, Juan, o con un compañero de algún apóstol. Por ejemplo, el evangelio de Lucas se lo asocia con Pablo, como lo muestra Colosenses 4:14, segunda de Timoteo 4:11 o Filipenses 1:24. Al evangelio de Marcos se lo vincula con Pedro, primera de Pedro 5:13. Aunque el autor del evangelio de Marcos nunca da su nombre en el texto, la tradición de la Biblia primitiva indica que se trató de Juan Marcos, un compañero ocasional de viaje de Pablo y Bernabé, según Hechos 13, versículos 2 y 5, y luego un asociado de Pedro, primera de Pedro 5:13. En primer lugar, aprenderemos acerca de Marcos a la luz de lo que la Escritura dice de él. Observaremos su fracaso inicial y su posterior recuperación. Luego el estudio se desplazará hacia la sección inicial de Marcos. Desde allí, mirando hacia adelante, anticiparemos hacia dónde se encamina la historia. Luego, mirando hacia atrás, consideraremos por qué un misionero inicialmente fracasado y finalmente restaurado habría escrito un texto como el de el Evangelio de Marcos. Termino con el comentario de la señora Elena que dice: ¿por qué necesitamos un Mateo, un Marcos, un Lucas, un Juan, un Pablo y todos los escritos que han dado testimonio acerca de la vida y ministerio del Salvador? ¿Por qué no podía uno de los discípulos haber escrito un relato completo y así habernos dado una relación bien hilvanada de la vida terrenal de Cristo? ¿Por qué presenta un escritor puntos que otro no menciona? ¿Por qué, si estos puntos son esenciales, no los mencionaron todos estos autores? Se debe a que las mentes humanas difieren. No todos comprenden las cosas exactamente de la misma manera, pero algunos, ciertas verdades bíblicas atraen mucho más la atención que otras. El mismo principio se aplica a los oradores. Uno se espacía considerablemente en puntos que otros pasarían por alto o los mencionarían brevemente. Toda la verdad queda presentada más claramente por varios hombres que por uno solo. Los evangelios difieren, pero los relatos de todos se fusionan en un conjunto armonioso. Consejos para los maestros, página 418, de la escritora Elena White. Que Dios te bendiga en esta nueva semana.